Buenas noches, bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Soy Alejandra Álvarez y como siempre es un gran gusto presentar las noticias más importantes del fin de semana. Ticalia Parada nos acompaña esta noche en la interpretación de lengua de señas, así que comenzamos con la información. Bien, les cuento que hoy se presentó una nueva actualización de datos de casos de coronavirus en el país. El número de contagios ya supera los 7,000 casos. Esto es lo que informó el ministro de Salud Pública hoy por la noche. Les saludo este domingo 7 de junio para informarles la actualización de casos de coronavirus. Cerramos con 263 casos positivos. De estos, 176 son hombres y 87 mujeres. Lamentamos el fallecimiento de 22 personas. Contamos con 128 pacientes recuperados y realizamos un total de 1,740 pruebas. Tenemos 5,540 casos activos, 1,261 pacientes recuperados, para un total de 7,055 casos de COVID-19 en el país. Bueno, y les cuento que 4 líneas del Transmetro capitalino retomaron su actividad este fin de semana en un ensayo sobre los protocolos de seguridad sanitaria que deberán implementar para regresar una vez que la situación de la pandemia lo permita. Parte del nuevo equipo aún genera dudas. El regreso a las unidades del Transmetro aún no se avisora, pero el camino ya está marcado. Este fin de semana, la Municipalidad de Guatemala efectuó un ensayo de uso de Transmetro para ver qué protocolos de seguridad sanitaria se deberán seguir una vez inicie el proceso de reapertura. El alcalde Ricardo Quiñones explicó la dinámica de estos 2 días. Con pagar el quetzal del pasaje, el usuario ingresa, se le toma la temperatura como lo explicaba, guarda el distanciamiento social, se le dispensa el gel, espera la unidad, ingresa a la unidad, dentro de la unidad va a encontrar un marcaje en el suelo donde quienes viajan de pie puedan tener esa distancia entre una y otra persona. A alguno ya incluso le marcó por encima de los 37 grados centígrados, punto de corte para sospechar de un proceso febril. Para tomar la temperatura se están usando 3 métodos distintos: termómetro de pistola, de proximidad dactilar y cámaras de vigilancia clínica. El ingeniero Haroldo Dardón, quien es el proveedor de estos termómetros, cuenta cuál es la eficiencia de cada uno. Los termómetros digitales por aplicación, solo por aplicación, alcanzan hasta el 2% de incerteza, hasta 2 grados de error en la medición. Si hablamos de las cámaras de uso industrial, tenemos 2 a 3 grados de incerteza en la medición médica. Las termográficas de uso médico tenemos certeza de 2 décimas de grado, 2 décimas. A pesar de que las cámaras son los más confiables, solo se utilizan en las estaciones de Plaza Barrios y Banco de Guatemala, en zona 1. La municipalidad no detalló cuántos termómetros se adquirieron ni a qué precio. Con imágenes de María René Gaitán y Eric Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Bueno, quiero contarle que estamos a la espera de que dé inicio el mensaje presidencial en cadena, así que mientras tanto nosotros continuamos con más noticias. Les cuento que el Ministerio de Salud Pública, en coordinación con el sistema penitenciario, realizó acciones en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la Zona 18 como parte de la respuesta ante la pandemia del COVID-19. En el lugar se realizaron hisopados a los privados de libertad. Las autoridades ya confirmaron la muerte de un reo que dio positivo a coronavirus y la infección de 2 reclusas más durante el fin de semana. Esto vuelve a encender las alarmas en el sistema penitenciario, por lo que organizaciones y expertos en temas penitenciarios han advertido sobre el riesgo que tienen las prisiones de convertirse en zonas de contagio del nuevo coronavirus, porque resulta imposible guardar distanciamiento social y llevar a cabo todas las medidas sanitarias.
Y ahora les cuento que unas 300 personas evacuadas en distintas comunidades y daños en carreteras e inundaciones es el resultado de las lluvias en Huehuetenango, en donde autoridades buscan apoyar a los damnificados con algún tipo de ayuda alimentaria. Veamos. Varios tramos carreteros se encuentran bloqueados en San Mateo y Ixtatán debido a las lluvias y falta de maquinaria para retirar el lodo y las piedras. En la ruta a Varillas, el presidente del Centro de Operaciones de Emergencia, Jorge de León, informó que el paso es regulado en el lugar conocido como La Meona para vehículos livianos. En Nintón, 200 personas fueron evacuadas de las comunidades La Trinidad, Yushén y la cabecera municipal por el desborde de ríos y la acumulación de agua de lluvia. En Huehuetenango, los bomberos voluntarios atendieron unas 15 emergencias por las lluvias. Inundaciones se registraron en la mayoría de las zonas, a donde llegaron autoridades ediles a evaluar los daños. Hemos estado haciendo un recorrido ahorita en distintos sectores de la ciudad de Huehuetenango, constatando pues algunas dificultades que los vecinos han tenido, prácticamente inundaciones. Tenemos un par de paredes caídas, un par de vías que están pues, muy damnificadas. Entonces estamos haciendo el recorrido in situ para saber exactamente qué es lo que tenemos. Después de las lluvias se evidenció la magnitud del deslave ocurrido en Todos Santos, Cuchumatán, donde 5 viviendas fueron dañadas por el lodo que se desprendió de las montañas. Autoridades locales y vecinos se unieron para apoyar a los 25 damnificados que aún permanecen refugiados. En Aguacatán, una familia se salvó de morir soterrada tras desplomarse a un muro que dañó su vivienda. De continuar las lluvias, autoridades recomiendan estar alertas y evacuar las viviendas para evitar tragedias. Desde Huehuetenango, reporta May Castillo, Noticiero Guatevisión. Bueno, y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, hace un balance de los daños ocasionados por las 2 tormentas tropicales que azotaron el país en la primera semana de junio. Hace una semana el territorio guatemalteco inició con unas condiciones de lluvia bastante complicadas. Una semana después ya tenemos identificadas diferentes áreas del territorio nacional que han resultado afectados. Más de 300 incidentes entre derrumbes, deslizamientos, inundaciones, problemas de fuertes vientos. Más de 460,000 personas que resultaron afectadas por estas condiciones. También el dato de 2 personas heridas, 5 personas fallecidas y hasta este momento son más de 1.800 viviendas con daños entre leves, moderados y severos. Se han identificado daños en algunas escuelas, más de 75 centros educativos han resultado afectados por problemas en los techos de las viviendas y también tenemos identificadas más de 80 carreteras, tramos carreteros por derrumbes, algunos socavamientos que también se han presentado, pero el sistema CONRED ha dado seguimiento a las acciones en cada uno de estos lugares. Mientras tanto, se continúa con la atención de personas en los albergues. Más de 600 personas se encuentran albergadas en estos centros que las autoridades han habilitado y tenemos ya mejores condiciones en cuanto a la condición del tiempo. El INSIBUME nos ha indicado que ya regresamos a una condición de lluvias dentro de lo normal, a la temporada de lluvias de lo normal. Sin embargo, pedimos a la población mucha precaución. Tomemos en cuenta que los suelos están saturados, aún pueden ocurrir deslizamientos, derrumbes, inundaciones, pero por cualquier emergencia la población puede comunicarse al teléfono 119. Bueno, y estamos a la espera de que dé inicio el mensaje presidencial en la cadena, así que estén muy pendientes, ya en breve estará dando inicio. Vamos a conectarnos entonces con la señal para poder tener detalles de ese mensaje. Anteriormente nosotros les dimos a conocer las cifras que el ministro de Salud Pública anunció esta noche a eso de las 7 en otro mensaje en el que se dio a conocer, entre otras cosas, que el número de casos supera ya los 7,000. Vamos con el mensaje presidencial. El día de hoy quiero informarles que se han contabilizado entre ayer y hoy 18 personas que trabajan en la Casa Presidencial y las AAS positivos a coronavirus. Para evitar especulaciones, desde ya les informo que se procederá a sanitizar las instalaciones de Casa Presidencial y por lo tanto este servidor como el vicepresidente llevaremos a cabo nuestras actividades vía remota. Miren, estamos sanos, nos hicieron la prueba
no tenemos coronavirus, pero a pesar de eso vamos a sanitizar las instalaciones. Pero eso sí, el personal que labora en Casa Presidencial ha sido instruido de quedarse en su casa por lo menos 72 horas previo a que se les tenga que hacer la prueba a todos con el fin de asegurarnos que el brote haya sido controlado. Este fin de semana se realizó la prueba del Transmetro, en donde en los dos días un poco más de 17,000 personas hicieron uso del servicio. Los protocolos establecidos para el Transmetro fueron implementados satisfactoriamente, incluyendo, por ejemplo, la toma de la temperatura al 100% de los pasajeros, la sanitización de las unidades 2 veces al día, etcétera. Para el próximo fin de semana se tiene establecido hacer una prueba con algunas rutas del transurbano y en el transcurso de esta semana quedarán establecidos los protocolos correspondientes para que nos aseguremos que también cuando llegue su día ambos sistemas, transurbano y Transmetro, puedan funcionar adecuadamente y sea seguro para sus pasajeros. Hoy tal vez me gustaría recordarles que cuando llegamos aquí el 14 de enero, el sistema de salud tenía 7,830 camas y en 3 meses se ha logrado un incremento del 13% y llegaremos ahorita con la introducción al Hospital de Santa Lucía Cotzumalguapa a 8,854 camas. En los últimos 4 años no se incrementó ni una sola cama en el sistema de salud, pese a que hoy pareciera que a alguien le dio un poco de amnesia y desde el Congreso se rasgan las vestiduras, pero cuando estuvieron ahí no hicieron absolutamente nada. Estamos preparados en los hospitales temporales para atender el COVID-19. En el Hospital de Villanueva tenemos 113 camas y 17 en el intensivo. El Hospital Temporal del Parque de la Industria cuenta con 252 camas, 48 en el intensivo y con un área de expansión para 300 camas más si fuera necesario. El Hospital Temporal de Quetzaltenango cuenta con 130 camas y 12 en el intensivo. El Hospital Temporal de Zacapa suma 116 camas y tiene 12 en el intensivo y esta semana estará operando porque ya entrará a funcionar la planta de tratamiento de aguas del hospital. El Hospital Temporal de Petén cuenta con 110 camas y 14 en el intensivo y esperamos que en las próximas semanas el Hospital de Santa Lucía tenga 184 camas más 16 en el intensivo. En total serán 1,024 camas para la emergencia del COVID-19, 95 camas regulares y 119 camas en los intensivos. En total contaremos con 1,024 camas para la emergencia del COVID-19, 905 camas más 119 en el intensivo. En cuanto al abastecimiento de los insumos en los hospitales, contamos con mascarillas, incluyendo las N95, de 2,361,915 mascarillas. Trajes de protección especial, tenemos 49,167. Y aquí hay un dato curioso, porque entre el 27 de mayo y hoy 7 de junio se usaron más de 30,000 trajes especiales de protección personal, un poco menos de 3,000 trajes diarios. Batas, tenemos ahorita en la actualidad 334,610 batas. Lentes de protección hay 33,960. Gorros, 1,580,647. Zapatones, 552,000 zapatones en la totalidad. Guantes, tenemos en las 3 distintas tallas 15,149,469 pares de guantes. Y tenemos 42,405 caretas. Y esta semana estarán entrando distintos equipos de protección personal. En pocas palabras, estamos trabajando muy fuertemente porque los hospitales no queden desabastecidos. Y todos aquellos que no nos crean, los invitamos a que vayan a los hospitales y puedan ver en las bodegas de los hospitales o en el sistema de cómputo la cantidad de las existencias que tenemos en el Ministerio de Salud Pública. Pasando a otro tema, el estado de sitio en 3 municipios de Sololá alcanzó ya una semana.
Quiero contarles que se han realizado 98 allanamientos, se ha logrado detener a 53 personas, 23 armas han sido incautadas, 7.279 municiones de distintos calibres y un total de 732 artefactos explosivos caseros con los que se disparaban mutuamente las personas entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. Desde que las fuerzas del Estado se hicieron presentes, no tenemos que lamentar ni una sola persona fallecida y se ha logrado detener este clima de zozobra en la que vivían los pobladores de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. Seguiremos trabajando esta semana en seguir buscando a los responsables de los enfrentamientos, de las personas que son responsables de las quemas de casas y los asesinatos en las últimas semanas, y no descansaremos hasta lograr que podamos haber incautado todas las armas que hay regadas y escondidas en los 3 municipios en los cuales se decretó el estado de sitio. Y para finalizar, durante el sistema de baja presión que tuvimos por más de 7 días, se han logrado atender a 6.829 personas. Se evacuaron a 4.837. Tenemos al día de hoy 795 personas albergadas en 14 albergues. 2 personas han resultado heridas en el departamento de Chiquimula y lamentamos el fallecimiento de 5 personas en los departamentos de Chiquimula, Izabal, Quiché, Quetzaltenango y El Progreso, en donde murió una persona en cada uno de esos 5 departamentos durante el paso de las tormentas Amanda y Cristóbal. Para el programa de ayuda a la población vulnerable, quiero decirles que en el programa del Bono Familia al día de hoy se han inscrito 1.529.800 personas. El programa de alimentación escolar sigue beneficiando a 2.4 millones de niños diariamente y esta semana se realizó la tercera entrega con una dotación para los próximos 21 días. En cuanto al bono de cesantía, 95.864 trabajadores han quedado inscritos y han sido beneficiados. Y una buena noticia para la micro y pequeña empresa, porque se trasladaron esta semana 108 millones de quetzales a las cooperativas que van a darle créditos en las próximas semanas a las micro, pequeñas y medianas empresas. Lo que todo el mundo espera, las disposiciones presidenciales se mantienen vigentes, exactamente las mismas disposiciones de esta semana que estamos concluyendo durante toda la semana siguiente. De aquí hasta el próximo lunes, el toque de queda seguirá exactamente igual. Los horarios serán de 5 de la mañana a 6 de la tarde, en los que se prestarán los servicios a la población por parte de las instituciones públicas del Estado. Quiero decirles que a partir del 15 de junio estamos evaluando que las instituciones públicas del Ejecutivo y sugerirle al resto de la administración pública un horario distinto al del sector privado, de manera tal que podamos principiar a apoyar ese distanciamiento social que requerimos para cuando sea la vuelta a la normalidad. Estimados conciudadanos, quiero invitarles a que esta semana oremos, que esta semana ayunemos, que elevemos nuestras plegarias para los que tenemos fe, para que podamos unirnos como nación, dejar atrás lo que nos divide y enfrentar la crisis que estamos teniendo todos los guatemaltecos de una manera en la que juntos, yo estoy convencido que saldremos adelante. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Bueno, y después de escuchar el mensaje en la cadena presidencial, continuamos con más noticias. Unas 31 familias fueron evacuadas a un albergue temporal debido a las inundaciones causadas por el desbordamiento del río en la aldea El Rosario, en Champerico Retaluleu, en donde además las autoridades reportan que otras 115 personas del sector Sánchez también fueron ubicadas en la escuela de la aldea El Rosario, debido a que el oleaje se incrementó varios ranchitos
situados a la orilla de la playa fueron dañados por las olas, con lo que la situación de los propietarios se agrava debido a que por la crisis del coronavirus no pueden desarrollar sus actividades comerciales desde que se establecieron las restricciones. Algunos pobladores también indicaron que sus ranchos fueron arrastrados por la marea y otros fueron derribados por el viento. Y el mundo rebasó el domingo las 400,000 muertes por la pandemia del nuevo coronavirus que azota a América Latina, principalmente a Brasil, mientras se da un respiro a Europa que intenta reactivar su economía. El mundo superó el domingo las 400,000 muertes por el nuevo coronavirus desde que surgió en China en diciembre. El virus ha infectado a más de 6.800.000 personas. El epicentro de la pandemia desde hace un par de semanas es América Latina, con más de 1.200.000 contagiados y casi 64.000 muertos, más de la mitad de ellos en Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro ha rechazado aplicar el confinamiento. El gigante sudamericano tiene casi 673.000 casos y casi 36.000 muertos. El gobierno estatal de Río de Janeiro ordenó la flexibilización del confinamiento que había impuesto y desde el sábado autorizó la reapertura de bares, restaurantes, centros comerciales y algunas actividades deportivas. La COVID es una cosa terrible, mucha gente murió, pero creo que ya hubo contaminación suficiente para bajar la curva, entonces ya es tiempo de abrir todo. Es muy pronto para abrir todo, tenemos una enfermedad muy grave por ahí, entonces creo que es precipitado que abramos todas las cosas de una sola vez. Brasil anunció el sábado una nueva política comunicacional, restringiendo la divulgación de los datos totales de víctimas de la pandemia, por lo que los números de cada región solo pueden ser vistos en los portales de las Secretarías Regionales de Salud. En tanto, México, que está en el pico de la propagación y mortalidad, vive una reapertura económica y social con más de 13,000 fallecidos y más de 113,000 contagios. Mientras que Perú, el segundo en la región en casos con casi 192,000 y tercero en decesos con más de 5,000, tiene el sistema sanitario al borde del colapso. Panamá, con 386 muertos y 16,000 casos, es el más golpeado en Centroamérica. Retomará el lunes la cuarentena por género en la capital y una provincia contigua, porque se dispararon los contagios tras haber reactivado sectores económicos. Mientras en Estados Unidos, el más afectado del mundo en números absolutos, registraba más de 1.900.000 casos y casi 110,000 muertos. Pero el presidente Donald Trump dice que la economía se está recuperando e insiste en flexibilizar el confinamiento. En cambio, en Europa, ante la desaceleración de los contagios y la baja en el número de muertos, continúa la reactivación del comercio y la industria, así como la reapertura de actividades sociales y fronteras. El fin de semana, el Palacio de Versalles en Francia y grandes museos como el Prado en Madrid también reabrieron sus puertas. Bien, ya estamos de regreso. Este fin de semana, la Procuraduría de los Derechos Humanos continuó con el recorrido en hospitales para verificar el abastecimiento de insumos, equipo médico y atención. La doctora Zulma Calderón de la Defensoría de la Salud está con nosotros vía remota para hablar de este tema. Buenas noches, doctora. Cuénteme, por favor, qué fue lo que encontraron este fin de semana. Sí, buenas noches. Nuestro recorrido inició en el ICS de Zona 6, en el Hospital Dr. Juan José Arévalo Bermejo, donde encontramos una situación sumamente lamentable, toda vez que debido a la alta demanda de pacientes en este momento, sobre todo los sospechosos de coronavirus, estos están siendo atendidos incluso en pasillos, a la intemperie. El hospital se ha debido convertir en un hospital mixto. La misma infraestructura se ha debido dividir en dos espacios, espacios para la atención de pacientes con coronavirus y de pacientes de otras patologías, con el mismo personal, con el mismo presupuesto, con la misma infraestructura, lo que limita el acceso a la atención que se pueda dar.
Los periodos de espera son sumamente largos, entre 8 y 24 horas, para ser atendidos y para tener el resultado de la prueba. Lamentablemente también hay limitantes para el acceso a las pruebas en este momento. Hay cantidades muy pequeñas de pruebas disponibles en los servicios, y ante la emergencia que se presentó en el Hospital Roosevelt, fue necesario también hacer una nueva supervisión, y en este sentido pues encontramos alrededor de 143 pacientes que estaban ingresados positivos. El Hospital Roosevelt ha tenido que ampliar nuevos espacios para la atención de los pacientes, que en este momento es una increíble demanda la que existe. También están enfrentando problemas con las limitantes del acceso a las pruebas, y la situación sigue siendo delicada en este momento, por lo que es necesario que el mismo Ministerio de Salud evalúe de forma urgente lo que se ha venido pidiendo desde hace más de 3 semanas, espacios hospitalarios en otras áreas que pueden ser las áreas privadas, como por ejemplo el Centro Médico Militar. Doctora, sabemos también que la Procuraduría de los Derechos Humanos está recomendando al Ministerio de Salud supervisar a los hospitales privados y sancionar en caso de negarse la atención a posibles pacientes de COVID. Ustedes encontraron algo de eso también en este recorrido, ¿no? Sí, tanto en los hospitales del ICS como en los hospitales nacionales hemos encontrado de forma reiterativa personas que nos han denunciado que al presentarse a estos hospitales del área privada y se les hace el examen de COVID-19 y resultar positivos, son derivados tanto a los servicios del ICS como a los hospitales nacionales. Esta es una situación sumamente delicada, porque no solo se está cargando al sistema de salud nacional con pacientes que pueden ser atendidos en otras áreas, sino que también significa una violación al derecho a la salud, toda vez que el paciente tiene derecho a elegir en dónde puede ser atendido. Bien, pues doctora Zulma Calderón, muchísimas gracias por este resumen, y por supuesto que vamos a estar dando seguimiento a este tema para conocer cuál es la respuesta del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Era la doctora Zulma Calderón de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Continuamos con más. En este momento vamos a hacer un resumen de los datos más importantes de esta semana. Queremos comentarles que hay datos importantes relacionados con el tema del empleo y también denuncias registradas en los últimos días. Por ejemplo, el dato que usted en este momento está viendo en pantalla habla de 3.968 denuncias por despidos a nivel nacional de diferentes empresas. También 7.933 empresas han presentado una solicitud de suspensión de contratos, y los empleados afectados en total estamos hablando de más de 97,000. Y es que, como ustedes saben, este es uno de los temas que preocupa a los guatemaltecos en estos días del coronavirus en el país. Queda esperar qué es lo que va a pasar en los próximos días y cuál será la respuesta de las autoridades. Recordemos también que continúa el confinamiento y bueno, las personas también se abocan con las diferentes autoridades para solicitar información. Ahora vamos con lo siguiente. Resulta que la reducción de plazas de trabajo pues también ha llamado la atención de diferentes analistas, quienes han mostrado su preocupación por lo que pueda suceder en el segundo semestre del año. Así que una serie de análisis y propuestas se estarán presentando en los próximos días a las autoridades de gobierno. Uno de los efectos principales es el crecimiento de empleos informales. Según la Organización Mundial del Trabajo, pues esto es a nivel mundial, y es lo que usted está viendo en este momento en sus pantallas. El dato exacto: el 90% de personas que se encuentran en la informalidad laboral en Latinoamérica están recibiendo menos del 50% de sus ingresos habituales. En todo caso, la pregunta es: ¿cuál es la solución y cómo enfrentar esta crisis?
Y las personas siguen adelante trabajando en medio de la emergencia, pues deben obtener ingresos para el día a día. El ente de Domingo de Álvaro González recopiló los testimonios de un sastre y un comerciante, y es lo que le presentamos a continuación. Cada semana encontramos historias nuevas, pero con un común denominador: el temor de regresar con las manos vacías de aquellos que forzosamente deben salir a las calles para ganar dinero. Bajo el sol y peleando contra el estigma por su apariencia, Luis Eduardo intenta generar empatía y así obtener por lo menos una moneda de las personas que logran apreciar su presentación. La verdad siempre sale, siempre sale porque igual luchamos, seguimos trabajando y todo, pero sí bajó bastante, pues. Solo les pedimos un apoyo, ¿no? Pues que nos estén apoyando ahí con una moneda, que no piensen de que es para algo malo, sino que es para algo bueno, pues seguimos en este camino y pues así queremos seguir adelante como todos, ¿no? Como todos ustedes. Ajá. Otros han adaptado sus negocios para seguir obteniendo ingresos, pero aún así no es suficiente para cubrir los gastos del mes. Y ahorita pues lo que se está haciendo es algunas mascarillas que algunos clientes se encargan por docena. Es lo único para decir que para entretenerse no es directamente la entrada que tiene que tener uno para poder sobrevivir, ¿verdad? Al contrario, pues uno tiene que hacer los ajustes ahí, porque como le vuelvo a repetir, uno tiene que pagar local, agua, luz, teléfono, la alimentación. Y yo puse casi que en la puerta del local una venta de licuados para poder ir saliendo adelante, medio ir sacando los gastos diarios. Y como le repito, como la gente casi no anda en la calle, es muy duro para nosotros poder sacar el día a día. Pero hay quienes su empleo lo era todo, y al perderlo, se han visto en la necesidad de salir a la calle a pedir ayuda, arriesgando la salud por un plato de comida. Pues viene un comedorcito de aquí, de unos padres que sinceramente le están dando ayuda a las personas que no tienen trabajo. Pues primera vez que yo ando aquí, ya tengo como el mes, que va de venir y venir, pero como me traigo a mi nene. A eso vengo pues, porque sinceramente, mira, ahorita ya debo 2 meses de casa, pero ¿de dónde si no hay de entrada? Me siento triste y yo les hablo a ellos que primeramente Dios más allá se va a componer esto. Porque mira, así como mi nene, él bien sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, porque él bien pide. Yo quiero mi agua, dice, yo quiero esto, pero como no hay, entonces tenemos que aguantar la situación. Mientras que el concepto de la nueva normalidad toma más fuerza en los discursos gubernamentales y en diferentes sectores, tanto a nivel nacional como internacional, la realidad de cada día se muestra en aquellos que llamamos los más necesitados, para quienes quedarse en casa no es una opción. Al volver, el doctor Edwin Asturias, director de la Comisión contra el COVID-19, habla de los protocolos de prevención y combate a la pandemia en el país. Esté pendiente. Bien, les cuento que el director de la recién creada Comisión Presidencial contra el COVID-19, el doctor Edwin Asturias, concedió una entrevista a Prensa Libre y Guatevisión. Felipe Garrán preparó este resumen de la conversación que será publicada en Prensa Libre este lunes 8. El cierre de la 12ª semana epidemiológica nos deja contrastes en Guatemala. Por un lado, se registró el día con más casos diarios desde que comenzara la enfermedad en el país. Por otro lado, la Comisión Presidencial contra el COVID-19, encabezada por el doctor Edwin Asturias, comenzó a trabajar. Precisamente el doctor Asturias nos abrió las puertas de una de las sedes temporales de la comisión que ahora dirige para concedernos una entrevista. Veamos un pequeño resumen en el que nos habla sobre protocolos, virus y previsiones. Una de las cuestiones que la COPRECOVID ha trabajado muy rápidamente con el Ministerio de Salud en los últimos días es esa reorganización del sistema de hospitales para la atención del aparento y comenzar a decidir dónde deberían estar atendidos los pacientes severos.
Nuestros hospitales de insignia, el Roosevelt y el General, son hospitales que están bien equipados con especialistas que son capaces de tratar a nuestros pacientes más severos. Mientras que el paciente moderado puede ser llevado al parque de la industria, donde tal vez 2 intensivistas más un neumólogo sea más que suficiente, teniendo gente bien capacitada para manejarlos. Yo creo que es natural que parte de la población tenga alguna ansiedad con respecto a que estemos hablando ya de algunos planes de reapertura tempranamente. Para poder nosotros poner en marcha eventualmente la desescalada, tenemos que entender cuáles son la manera de perfeccionar el protocolo, de hacerlo bien. Y la única manera de hacerlo bien es imaginarse el protocolo, escribirlo y después ponerlo en marcha en una prueba para saber si funciona como pensamos que funciona. Y bueno, creo que es muy importante crear algún mecanismo más eficiente de compra del que tenemos en este momento. Lamentablemente, en nuestro combate a la corrupción, hemos puesto en marcha una serie de mecanismos administrativos. Hay 80 pasos que el Ministerio de Salud tiene que seguir para ligarse a esos procesos administrativos que hacen que en el momento de una crisis como esta sea casi imposible poder comprar de una manera organizada siguiendo la legislación. Hubiera querido encontrar, digamos, un sistema más afinado que estuviera produciendo los datos en tiempo real. Lamentablemente eso viene con la poca inversión que le hemos dado al sistema de salud. Bueno, y esta semana se registró el día con el máximo histórico de casos de coronavirus en el país, como ya lo decía Felipe Garrán, pero hay más información importante. Aquí la crónica. Duodécima semana desde el COVID-19 en Guatemala. Arrancó a la vez que el nuevo mes con el segundo máximo histórico de nuevos contagios, 348 el lunes 1 de junio, cifra que terminó por rebajarse a la tercera posición, pues el jueves 4 el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Hugo Monroy, confirmó 394 casos, una cantidad nunca antes vista en el país. El doctor Edwin Asturias, director de la Comisión Presidencial contra el COVID-19, COPRECOVID, explicó el lunes por qué las restricciones de movilidad para esta semana fueron aflojadas. No sirve continuar con toques de queda constantes y pensar que una hora más o una hora menos nos va a ayudar de alguna manera si en el fondo, cuando ese toque de queda no está, nos movemos como que si nada estuviera pasando en este país. Ese mismo día, en una sesión plenaria que se alargó hasta altas horas de la noche, el Congreso de la República aprobó la ampliación del estado de calamidad pública por 30 días más. En plena crisis, el miércoles 3 recordamos otra tragedia. 2 años desde la erupción del volcán de fuego que dejó 200 muertos confirmados y centenares de desaparecidos. De vuelta al COVID-19, nueva marca, la de más fallecidos en un día, 20. La Procuraduría de los Derechos Humanos visitó el Laboratorio Nacional de la Salud, sitio en el que se procesan las pruebas de COVID-19 de todo el país, y concluyó que su capacidad había sido ya sobrepasada. Sin embargo, las capacidades instaladas han superado a la demanda que tenemos en este momento. 15 muertos y 394 nuevos contagios ese jueves, día en el que lo más comentado fueron las fases de reapertura planteadas por el Ministerio. No estamos de ninguna manera ni cerca de esa fase 0 todavía de preparación. Al día siguiente, el viernes, el ministro Monroy salió a reconocer lo que diversos sectores venían denunciando. Se habló con el ICS y todos unificamos ya los datos exactos que teníamos. Así cierra la semana número 12 del COVID-19 en el país, con un retorno esbozado pero aún lejos de él, con una comisión ya en funcionamiento, un recuento de cifras que sigue dando problemas, menos casos que la semana anterior, pero con el día de más contagios en el historial guatemalteco. ¿Qué tal están?
tal? Muy buenas noches, Alejandra. Qué gusto poderles acompañar a usted también que nos acompaña. Es momento de compartirles las condiciones del clima para las próximas horas y para mañana para que usted se empiece a preparar. Entramos de lleno con información y como ustedes pueden observar en esta gráfica del territorio nacional tendremos principalmente cielos parcialmente nublados sin descartar la probabilidad de lluvias para el departamento de Petén. Para el occidente se reportan pocas nubes. Estas mismas condiciones se mantienen para el oriente del país, mientras que en la meseta central tendremos totalmente nublado la mayor parte del periodo y estas condiciones también se mantienen para la costa sur. Para las Verapaces tendremos principalmente tormentas eléctricas y para el Caribe de nuestro país parcialmente soleado. Las condiciones a continuación para los próximos 3 días, específicamente en la ciudad capital se espera para el lunes totalmente nublado con una temperatura máxima de 25 grados centígrados sin descartar la probabilidad de lluvias. Para el martes y el miércoles tendremos pocas nubes, principalmente en horas de la mañana y las temperaturas máximas se registran de 26 grados centígrados para ambos días. Y por último les compartimos la salida del sol y les esperamos mañana a las 5:32 de la mañana y se ocultará a las 6:30 de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Regreso contigo, Alejandra. Al volver hablaremos de las manifestaciones registradas durante el fin de semana en Estados Unidos. Quédese con nosotros. Estamos de regreso con información internacional. En los Estados Unidos, miles de personas desafiaron el fin de semana la pandemia del coronavirus para manifestarse contra las desigualdades sociales, el racismo y la brutalidad policial. Estos son los detalles. No puedo respirar fue el lema de las marchas en el mundo el sábado por la muerte de George Floyd, un hombre de raza negra que murió asfixiado por un policía blanco el 25 de mayo en Minneapolis, en Estados Unidos. Su muerte provocó un movimiento histórico que cruzó las fronteras de su país y reaviva las aspiraciones de cambio desde Australia a Estados Unidos, pasando por Francia y Reino Unido. En Francia se convocaron manifestaciones el sábado contra la violencia policial para ampliar el movimiento internacional de solidaridad contra la impunidad de las fuerzas del orden, pero fueron prohibidas por la crisis sanitaria. Aún así participaron 23.300 personas, 5.500 de ellas en París, según datos del Ministerio del Interior. En Berlín, alrededor de 10.000 personas se movilizaron en la famosa Alexanderplatz, pero también hubo momentos de tensión. En Sydney, la policía arrojó bombas lacrimógenas a los manifestantes, mientras el ataúd con el cuerpo de George Floyd fue llevado a un cementerio en el estado de Carolina del Norte, donde nació. Además, hubo grandes manifestaciones frente a la Casa Blanca, Chicago y otras ciudades de Estados Unidos. De regreso en Información Nacional, quiero contarles que efectivos del Ejército localizaron este fin de semana armamento exclusivo de las fuerzas de seguridad en áreas montañosas de Nahualá y también Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá, en donde desde el pasado 30 de mayo, como ustedes recordarán, rige un estado de sitio que busca ponerle fin a un conflicto territorial. El coronel Juan Carlos de Paz, portavoz del Ministerio de la Defensa, amplía los detalles de esta información. El Ejército de Guatemala informa que continúan las operaciones en el marco del estado de sitio en el departamento de Sololá, en los municipios que han presentado conflictividad, y se reporta que este día se ha logrado asegurar armamento de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad, fusiles AK-47, escopetas, subametralladoras, una gran cantidad de municiones, también explosivos, los cuales eran utilizados para este enfrentamiento que existe en estas poblaciones. Bien, continuamos con información de cultura. En la siguiente nota le presentamos a Marilinda Guerrero. Ella es una escritora que utiliza su creatividad para contar historias y en estos días se apoya de la tecnología para acercarse a su público. Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a contar un cuento con un franelógrafo. Les presento mi franelógrafo.
Este lo hice yo. Marilinda Guerrero es ilustradora, narradora oral, escritora y su imaginación no tiene límite para crear historias dedicadas a públicos de todas las edades. Ha publicado libros de poesía, así como de narrativa y cuentos. Además, se mantiene en actividad constante al presentar historias divertidas y fantásticas para niños y utiliza todo tipo de recursos creativos. Bienvenidos al paraíso de los papeles de baño acabados. Sus propuestas no se han detenido con la pandemia, por el contrario. Esta época de pandemia ha sido mucho aprendizaje, de mucha creatividad, de poder retomar proyectos que tenía ahí abandonados. Me ha servido para aprender a usar objetos de la casa, para poder crear cosas nuevas. Yo desde que inició todo me propuse ser ese pequeño espacito en mi perfil de Facebook o de Instagram, donde aquellos que me vieran pudieran reír un rato, pudieran reflexionar, pudieran olvidar un rato a través de los cuentos, a través de los títeres. Todo esto que está pasando, que nos bombardea cada rato y nos puede agobiar mucho, es también poder ser esa inspiración para otros, para atreverse a crear. En su página de Facebook sube sus proyectos de cuentos, títeres y monstruos, y los jueves a las 17 horas hace transmisiones en vivo sobre literatura fantástica en su cuenta de Instagram. Yo espero que cuando esto pase, pues continuar creando, continuar haciendo arte, porque el arte no para, el arte sigue. El arte es una forma de libertad y pues seguir con lo que estoy haciendo y eso sí, tener un mayor contacto con el público, que es lo que definitivamente le hace falta a uno. Para Noticiero Guatevisión, Ingrid Reyes. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y es así como llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por su sintonía. Mañana regresamos con más información en Viva la Noticia y en nuestras 3 emisiones. Les dejamos con las imágenes del fotoperiodista Carlos Hernández. En ellas nos muestra el municipio de Panajachel y las orillas del lago de Atitlán durante los días de confinamiento. Buenas noches, que descansen.